riesgo, porque ese señor desempeña ese cargo y después es cambiado y va a tener como jefe a un colega que él de repente pudo haber investigado. Hay que ser realistas, hay que ser pragmáticos. Lo mejor es evitar ese tipo de situaciones. Proponemos nosotros rotar. Los magistrados que formen parte de esta autoridad, de la institución, sean rotados. Quien quiere formar parte de la institución va a ser un honor en primer lugar. Va a ser un magistrado efectivamente seleccionado, sin sanciones, con una excelente trayectoria, que nadie lo puede ojotar y se va a cambiar, se va a poder ir de Piura a Andahuayla si quiere. ¿Por qué? Porque lo está haciendo por vocación para mejorar y transparentar la labor del Ministerio Público. Yo creo que con eso se lograría un gran avance. No es necesario traer gente de afuera sin experiencia. Adicional a esto, recordemos, ¿por qué la Junta Nacional de Justicia ha sido integrada en la manera de abogados? Porque tenía que controlar, una de las cosas era el desempeño. La calidad de desempeño de un juez, estoy hablando de ratificación. Entonces, al controlar la calidad de desempeño, yo tengo que evaluar sus dictámenes, tengo que evaluar su gestión de procesos, cómo se ha desempeñado. Para eso sí tengo que ser abogado en el diseño constitucional y, sin embargo, para sancionarlo por eso mismo, porque no actuó oportunamente, tuvo retardo, hubo demora en el proceso, ya no lo puede hacer cualquiera. Por favor, hay una incoherencia absoluta. Yo creo que hay que unificar los nuevos criterios que se están teniendo y respetar la autonomía, reforzándola con estos tipos de audiencia y de rotación que mejoraría totalmente la prevención y la sanción de ser el caso, y la ciudadanía se vería escuchada ante, obviamente, como pueden existir determinados abusos o demora en los expedientes o favoritismo. Muchas gracias, señora presidenta, señores. Muchas gracias, doctor Javier Gonzalo Luna García. Tiene el uso de la palabra el Contralor General de la República, Nelson Chac. Gracias, señora presidenta, señores congresistas, dignas autoridades. A ver, yo voy a ser, quizá porque soy economista, bastante puntual. En primer lugar, ¿no? En primer lugar, con relación a lo que se ha mencionado en ese orden, digamos, el Consejo Nacional, la Comisión de Reforma del Sistema Nacional de Justicia. Para la Contraloría, estamos muy de acuerdo en la creación de ese consejo, ¿no? Creo que es necesario de que esto realmente se convoque, sea una política de Estado, y ciertamente en un país presidencialista como los que existen aquí en toda América Latina, es muy importante que lo presida el presidente, porque, como bien se ha mencionado, las reformas estructurales necesitan dos cosas, yo diría tres. Primero, hay que saber hacerlas, pero eso no es suficiente. Hay que querer hacerlas, pero eso tampoco es suficiente. Se necesita el apoyo del Poder Legislativo, porque no se pueden hacer reformas estructurales sin cambios normativos, y por otro lado necesita el apoyo del Poder Ejecutivo, porque no se puede hacer reformas estructurales sin plata. Entonces, solo cuando se conjugan esos elementos en ese cóctel, entonces se puede realmente avanzarse de manera seria y profesional en un proceso de reforma estructural. Y lo que se necesita, como es obvio para todos en el sistema de justicia, es un proceso de reforma estructural. No se necesita una simple mejora. ¿Por qué el sistema de control? ¿No? Y eso es lo que hemos postulado. Nosotros nos parece muy importante poder participar en ese consejo de reforma. Pero no es porque querramos tener más trabajo, ya tenemos harto ya, ¿no? Sino que, ¿por qué es tan importante? Porque en la lucha contra la corrupción hay una cadena de valor que integra las distintas instituciones. Gran parte de los problemas en la efectividad de la lucha contra la corrupción está también centrado en la efectiva interacción entre el sistema de control y el sistema de justicia. Los números son bastante ilustrativos. Y no voy a decir, no vamos a entrar a la discusión porque en realidad se necesita hacer un estudio cuantitativo, pero ni siquiera eso se puede hacer con facilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque como ustedes imaginan,
ni siquiera hay expedientes únicos, con códigos únicos, como pasa en muchos países desarrollados, que permiten darle la trazabilidad a las acciones que el Estado en su conjunto hace en esta materia. Pero solamente un dato interesante, ¿no? Actualizamos un estudio que hicimos en el Banco Mundial hace ya algún tiempo atrás. En los últimos 10 años, el sistema de control en el Perú ha generado miles de auditorías. De esas auditorías, como ustedes bien saben, son de 3 tipos, ¿no? Encontramos responsabilidades administrativas, civiles y penales. En el caso penal, se han enviado al sistema de justicia más de 9.100 funcionarios con indicios para el sistema de control de responsabilidad penal en la última década. ¿Cuánto de eso han terminado presos? Enviamos 9.100 y han estado presos 75. No se trata en realidad, como lo hemos conversado en varias oportunidades, yo en lo personal, con el señor fiscal de la Nación, con el presidente del Poder Judicial en su momento, no se trata de discutir en realidad quién tiene la culpa de eso, pero eso revela la tremenda ineficiencia del sistema en su integración. ¿Por qué? Porque imagínense todos los gastos presupuestarios que tiene que asumir el sistema de control para hacer todo lo que tiene que hacer y mandar 9.100 personas para que de ahí solamente estén presos 75, ¿no? Y muchos de esos se caen en el proceso. Se caen en el proceso por múltiples razones. Entonces, dada esa situación, yo considero que es pertinente que la Contraloría, el Contralor General de la República, independientemente de las personas, participe en ese Consejo de Reforma. ¿Para qué? Porque es muy importante que esa coordinación fluya, no solamente a nivel de las políticas, sino a nivel operacional. Y esto también tiene que ver con lo que se ha mencionado aquí en esta mesa, señora Presidenta, señoras congresistas. La capacidad operacional del Sistema Nacional de Control con esta reforma que se está llevando a cabo, una reforma estructural, nunca antes vista, que solo es posible gracias al apoyo que hemos tenido por parte de ustedes, del Congreso de la República, con la Ley 3742, y dicho sea de paso, hemos enviado una nueva modificaciones para perfeccionar este proceso que espero que se puedan ver pronto. Y por otro lado, con los recursos que se está contando por parte del Poder Ejecutivo, la capacidad operacional va a crecer dramáticamente. Acuérdense, estamos absorbiendo las oficinas de control institucional de toda la República, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Si ahora la capacidad del sistema de justicia para absorber el flujo de expedientes del sistema de control es como está, imagínense qué va a pasar al Bicentenario cuando terminemos de hacer la reforma. Es decir, dado de que el proceso de reforma estructural del sistema de control está en marcha, si el sistema de justicia no se pone en marcha un proceso de reforma estructural, no solamente normativo, sino que cambie los estándares de gestión, el problema que les he descrito va a ser supremamente mayor. Y más allá de la ineficiencia del gasto, que ya para mí es un tremendo problema, quizá por mi propia deformación profesional, lo cierto es que al final, como bien se ha mencionado, quien administra justicia y quien es el titular de la acción penal no es la Contraloría. Entonces, la gente se está empezando en las audiencias públicas, en todo, ustedes saben que yo viajo mucho, está empezando a preocuparse, digámoslo así, porque nosotros hacemos los informes, identificamos responsabilidades, enviamos eso al sistema de justicia y después ya no sabemos qué pasa, ¿no? Entonces, por todo lo que les he mencionado, al menos para mí, es particularmente importante que la Contraloría participe activamente en ese Consejo de Reforma.
Pero además, solo un tema adicional, en ese Consejo de Reforma hemos podido apreciar que la conformación de un comité técnico, ¿no?, que nos parece perfecto y muy bien, pero sí aprecio con preocupación que le han dado en ese proyecto una serie de facultades a ese comité técnico, que incluso están por encima del Consejo de la Reforma a quien debería servir. Un comité técnico no puede aprobar cosas y mandarlas al Ejecutivo. El comité técnico tiene que hacer lo que ese Consejo de Reforma le dice, pero quien es el órgano decisor es ese Consejo. El comité técnico es eso, es técnico, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas como estaban en el proyecto respecto de aprobar y actualizar el Plan Nacional de Justicia, aprobar iniciativas legislativas, asegurar el cumplimiento de los acuerdos al interior de cada una de las instituciones de justicia, remitir al Poder Ejecutivo la política pública. ¿Eso lo va a hacer un comité técnico? Eso no tiene sentido para mí. Eso lo tiene que hacer el Consejo, ¿no? Dicho estas dos cosas, yo creo que muy rápidamente podemos pasar a los dos otros proyectos de ley, en los cuales la verdad tenemos bastante poco que decir, porque no es un tema directamente de nuestra competencia. Sin embargo, hay sí dos preocupaciones que tenemos, ¿no? Como ustedes saben, el control gubernamental, y ese control se replica siempre en cualquier organización, en el propio Poder Legislativo, en el propio Poder Ejecutivo, en el propio Poder Judicial, como bien se ha mencionado, es siempre de dos tipos, ¿no? Hay un control interno y hay un control externo. Nosotros en la Contraloría lo que hacemos es control externo, no hacemos control interno, ¿no? Y desde esta experiencia, vemos con alguna preocupación, quizá eso se pueda resolver fácilmente con algunas precisiones, ¿no? En todo el aparato público hay ciertos nombres, ciertas categorías que ya están definidas, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, el proyecto, vamos a hacer este órgano que se pretende crear, va a hacer auditorías. Internacionalmente hay 3 nomás. No hacen auditorías. ¿Qué auditorías van a hacer? Porque internacionalmente hay auditoría financiera, de cumplimiento y de desempeño, ¿no? ¿Van a hacer auditorías? O lo que van a hacer es investigaciones, porque hasta donde tengo entendido, esta autoridad, como bien lo ha mencionado la actual jefa de la OCMA, la doctora Arana, no se mete en el tema del negocio de la sentencia, ¿no? Se mete en el tema administrativo, en ver si se han cumplido los procesos, procedimientos, los tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, un tema que nos preocupa es el tema de la precisión de esas funciones, porque si no se va a generar una confusión en gran parte del aparato público, ¿no? Otro asunto fundamental está en lo que se ha mencionado, algo que nosotros apreciamos y que no debería repetirse, ¿no? Hay una enorme duplicación de funciones en el Estado, ¿no? Yo creo que por temas de egos personales, de egos institucionales, etcétera, al final terminamos haciendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto de ley se habla de que es fundamental analizar las declaraciones juradas de bienes y rentas y de intereses, ¿no? Si pues eso ya no sería más práctico que, al igual que todo el sector público, ¿no?, usen los sistemas de la Contraloría y nosotros podemos hacer eso, incluso les podemos trabajar y darle toda la información. ¿Para qué van a crear otros nuevos? ¿No? Es más, y permítanme simplemente, y con esto acabo, hacerles una caracterización muy rápida. Todos los funcionarios, y hemos enviado y hemos participado en la Comisión de Fiscalización, ojalá que ustedes lo puedan discutir en el Pleno pronto, hemos creado todo un nuevo sistema para la declaración jurada de intereses. La declaración jurada de intereses ahora en la Contraloría, en el marco de la ley que ustedes aprobaron de la reforma, ya no se hace en papel, porque cuando está en papel no sirve de nada, nadie lo puede mirar, son miles de folios de información que ingresan. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? ¿No? Y por eso se los comento, porque este nuevo organismo, o finalmente, ya sea interno o externo, como lo planteen crear, tiene que usar esos sistemas, no tiene que crear otros.
¿no? O sea, ¿cómo funciona? Las declaraciones juradas de intereses en el Sistema Nacional de Control ya no son en papel. Es más, si tienes DNI electrónico, se hacen con firma digital, 0 papel, ¿no? Ahorita todos los funcionarios del sistema de control están llenando esa información. Pero, por ejemplo, yo cuando he hecho la mía, ¿no?, que todavía no termino, dicho sea de paso, porque es largo, no pongo el nombre de mi hermano, pongo el DNI de mi hermano, se enlaza a RENIEC y me trae toda la información. No pongo el conflicto de interés que trabajé en la empresa tal o en el organismo tal, pongo el RUC, se va a la SUNAT y retrae toda la información. Por tanto, un sistema de esa naturaleza sí puede permitir que haya un control real sobre las declaraciones juradas de intereses y pueda alertar. Lo mismo con la declaración jurada de bienes, ¿no? Gran parte de los problemas que se han mencionado aquí sobre la corrupción termina en plata en algún lado, en el funcionario público o en su entorno vinculado, en este caso, en un mal juez, en un mal asistente de función fiscal o judicial, o en un mal auxiliar jurisdiccional, en un mal fiscal. Esas tareas esas tareas de análisis de desbalances patrimoniales, ¿lo va a hacer esta entidad? O sea, va a tener que recrear para simplemente el sistema de justicia toda la capacidad operacional que ahora en la Contraloría estamos creando. De repente sería mejor que use la que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y finalmente, yo entiendo, ¿no?, además lo discutíamos en varias oportunidades antes, el tema de crear esta idea de los jueces contralores, ¿no? Ahí tenemos también una preocupación, ¿no?, para que no se vaya a confundir con el rol de la Contraloría, ¿no? Pero ciertamente, y con esto acabo, ¿no?, hay dos cosas que se han aprendido y se han hecho público a la luz incluso de los nuevos modelos de control que se han implementado, ¿no? Número uno, los sistemas de control tienen que permitir prevenir, alertar y no solo sancionar de manera efectiva. La sanción ya llegamos tarde, mal y nunca, no tiene arreglo, ¿no? Eso se puede ver en el caso claro, con mucha facilidad, por ejemplo, en una obra. Se hace la carretera, la han hecho mal, robaron, yo llego después, 2 años después, 3 años después, o como el caso de la CIRSA, que mire cuándo se han hecho, ni siquiera se han terminado de hacer las auditorías de la CIRSA, ¿no? Entonces, la lógica preventiva debería ser un foco de especial atención de esta autoridad o del reforzamiento, como bien dice la doctora Ana María, del tema de la OCMA, ¿no? Pero también es verdad dos cosas. Nadie puede controlar lo que no conoce. Por eso que yo digo siempre, yo prefiero enseñarle auditoría a un ingeniero que ingeniería a un auditor, ¿no? Al final las auditorías, las técnicas, son técnicas, uno aprende y las aprende haciendo. Esto es como montar bicicleta, ¿no? O sea, uno puede leer todos los manuales, puede aprenderse toda la teoría, pero aprende cuando se cae y cuando monta bicicleta, y después ya nunca se olvida. Entonces, y otro tema importante que puede ser interesante a ustedes en su discusión, es que la realidad del control implica indiscutiblemente un análisis multidimensional, multidisciplinario. Gran parte de los problemas de la efectividad del control en el Perú externo es que siempre ha sido hecho por contadores. No, los contadores pueden liderar porque son los auditores, pero necesitan un soporte especializado. Entonces, el tema de la participación de ingenieros, de estadísticas, de economistas en cualquier proceso de control, ya sea interno o externo, a mi parecer es fundamental. Eso era todo lo que quería mencionar, sin perjuicio, señora presidenta, de alcanzarle por escrito estas y otras comentarios de detalle que tenemos sobre los 3 proyectos de ley que acabo de mencionar. Muchas gracias. Gracias, señor Contralor. A todos nuestros invitados, dado que incluso los aportes han ido haciéndose más
integrados a las modificaciones que se están planteando en el tiempo. Les rogaría, para los que han hecho llegar ya, los actualicen, y para quienes no los han hecho llegar, a la brevedad posible, que debemos sacar estos dictámenes en el menor plazo posible. Tiene el uso de la palabra el defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez. Gracias, presidenta, señores congresistas. Yo quisiera empezar esta intervención señalando que creo que estamos cometiendo un grave error. Un grave error que, dicho sea de paso, no es inédito. Un grave error que se ha cometido a lo largo de los últimos 20 años. Y ese error consiste en poner la carreta delante de los caballos. No creo que estemos en este momento, en el momento de discutir estos proyectos, particularmente los dos primeros. ¿Y por qué señalo esto? Voy a leer lo que se ha aprobado en el referéndum, la fórmula legal que se ha aprobado. El artículo 154 dice literalmente: son funciones de la Junta Nacional de Justicia, inciso 3, aplicar la sanción de destitución de los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos, y de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias. En el caso de los jueces supremos y fiscales supremos, también será posible la aplicación de amonestación o suspensión hasta 120 días. 120 días calendarios, aplicando criterio de razonabilidad, proporcionalidad. La resolución final debe ser motivada con previa audiencia al interesado. Tiene naturaleza de inimpugnable. ¿Qué es lo que hemos aprobado? ¿Y qué es lo que ha sido refrendado por un referéndum? Este debate, los alcances de esta norma, tienen que discutirse. ¿Acaso hemos aprobado un control externo? Una lectura maximalista podría conducirnos a que se ha aprobado un control externo, porque ahora la Junta podría, de motu propio y iniciativa, intervenir un distrito judicial o a un juez. También podría interpretarse que es mixto, que lo puede hacer, pero al propio tiempo podría existir un órgano de control. El punto es, señora Presidenta y señores congresistas, es cómo vamos a aprobar una oficina de integridad, una ley sobre la oficina de integridad, si no se ha aprobado la ley de la Junta Nacional de Justicia, que es una norma transversal. Esta norma toca todos los elementos de la justicia. Yo sé que necesitamos darle sentido de urgencia a esto y hay que hacerlo lo más pronto posible, pero no podemos seguir cometiendo los mismos errores. Un ejemplo más les voy a poner. ¿De qué año creen ustedes que es la Ley Orgánica del Poder Judicial? Del año 1992, anterior a la Constitución del 93. Yo les puedo poner una docena de ejemplos en las que el Parlamento ha aprobado leyes antes de que se aprueben normas constitucionales o incluso hasta aprobación respecto de la descentralización. Y es que nuestra normativa está contrahecha. Y sería, repito, un gravísimo error aprobar si primero no definimos el vértice del sistema. Y cuando digo vértice del sistema, no me estoy refiriendo a la jerarquía, sino a lo que en el tiempo tiene que existir. ¿Qué modelo de justicia estamos hablando? ¿Qué perfil de juez estamos hablando? Y eso se discute, por lo menos en gran parte, en la Junta Nacional de Justicia. De manera que, si por ejemplo se aprobara luego la norma de la Junta Nacional de Justicia que colisiona con esta norma que ahora se pretende aprobar, al día siguiente de su vigencia esta quedaría derogada o contradicha. Esto lo voy a decir con todo respeto. Lewis Carroll es autor de
Alicia en el País de las Maravillas. Es una obra realmente extraordinaria. Lewis Carroll era un matemático, igual que tú. Bueno, el punto es que en un pasaje de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia le pregunta al gato: dime cuál es el camino, por favor. Y el gato le responde: ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres llegar? En realidad no me importa, dice Alicia, mucho a dónde quiero llegar. Entonces no interesa el camino, le dice él. ¿Sabemos a dónde queremos llegar? ¿Tenemos claro a dónde queremos llegar? Esta es una reforma de largo aliento y de un enorme calado institucional. Por lo tanto, no puede hacerse por pedacitos. Tenemos que tener absolutamente claro hacia dónde queremos llegar y tenemos que conocer la realidad. Hace unos minutos Nelson decía dos cosas. Se necesita conocer, se necesita voluntad, se necesita dinero. Antes que eso, necesitamos información que nos permita saber qué realidad estamos pisando. ¿Saben ustedes que, de acuerdo a esa ley orgánica a la que he hecho referencia, solamente deberían haber 18 vocales supremos y tenemos 40 vocales supremos? Es decir, el 52% son provisionales. De alguna manera, eso colisiona con el artículo de la Constitución. Y hemos permitido que eso continúe mucho tiempo. Hay un artículo en la Constitución, que me parece que es el 146, que establece el carácter de inamovilidad, el principio de inamovilidad de los magistrados. Entonces, el problema realmente es muy complejo. La carga procesal en la Corte Suprema, si no me equivoco, pasa a los 50.000 expedientes. No tenemos en la práctica una Corte Suprema, lo que tenemos es una cuarta instancia. Y eso tenemos que resolverlo. Esa es una discusión que tiene que hacerse. Estamos pensando en la oficina, pero todavía no pensamos en, el vértice del sistema, que es la Corte Suprema. Es más, quiero decirles adicionalmente que tenemos en el Perú 3 normas procesales penales que conviven, que coexisten. Y siempre se habla del nuevo Código Procesal Penal, que es del 90 y tantos. En otras palabras, señores congresistas, nos parece fundamental que determinemos qué justicia, qué modelo de justicia estamos hablando. Estamos creando los elementos materiales, operativos, y no sabemos el modelo. Por ejemplo, el precedente. ¿Nosotros tenemos una justicia del precedente? ¿Se ha discutido eso? ¿Es importante discutir eso? Es clave discutir eso. Porque nosotros, en la cuarta disposición final, estamos vinculados a las resoluciones o a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El propio Código Procesal Constitucional también nos obliga al sistema de justicia a seguir lo establecido por el Tribunal Constitucional. Y lo mismo sucede respecto de los plenos que el propio Poder Judicial sanciona. Mi pregunta es, ¿se cumple? Y diría, ¿ese será un estándar de evaluación en esta oficina que estamos aprobando? Debería serlo. Y no el ceviche o el arroz con pato. Esos son los indicadores, pero nada de eso se está discutiendo, nada de eso aparece aquí. Por eso a nosotros nos parece básico, fundamental. Y ya que Nelson ha hablado de dinero, hasta donde llega la información que tengo, estamos hablando de que en el Poder Judicial hay cerca de 30.000 o 30 y tantas mil computadoras. Y el nivel de obsolescencia de las computadoras en mano del Estado más o menos es 3 años. Eso significaría que si hoy se han comprado todas las computadoras, en 3 años habría que modificarlas todas. ¿Cuántas computadoras se compran al año? Vamos a poder tener una justicia digital
con ese nivel de obsolescencia en las computadoras? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que conocer. Yo sé que hay voluntarismo, incluso he visto personas con muy buena voluntad que están haciendo calendarios para que salgan de una buena vez, se apruebe la Junta, pero si no tenemos claridad respecto del problema o si no lo conocemos en profundidad, los errores, las soluciones van a ser peor que los problemas. Por eso, mi primera observación es esa, señora presidenta, señores congresistas. Nosotros creemos que